El propio abogado de Capone mandaría a los investigadores pruebas incriminatorias contra su cliente. El propósito de esa carta era que Mattingly y Capone aclarasen sus deudas fiscales fuera de los tribunales. Estaban intentando llegar a un acuerdo amistoso. Y bueno, hoy en día muchos contribuyentes llegan a acuerdos con el IRS. La División de Inteligencia y la División de Investigación Criminal no aceptaron el dinero a cambio del procesamiento. Porque si no, todo el mundo que cometiese el delito de evasión de impuestos podría simplemente decir, vale, pagaré ahora lo que se supone que tenía que haber pagado desde el principio. El caso contra Al Capone se estaba haciendo cada vez mayor. Desesperado, su abogado hizo otra llamada. Esta vez al fiscal. Capone estaba dispuesto a hacer un trato. De hecho, llegaron a un trato. Y el trato era que Capone se declararía culpable e iría 2 años y medio a la cárcel. Por tanto, la condena sería mucho más leve. La negociación de la sentencia era una forma de demostrar a la gente que Al Capone no era invencible y que iba a ir a la cárcel. Solo había un problema. La gente que había ideado el plan para cazar a Capone 3 años antes, el gobierno, los 6 misteriosos y los agentes, habían arriesgado mucho para atraparlo. ¿Realmente iban a dejar que se librase de esta cumpliendo una condena de 2 años y medio a 5 años? Cuando el abogado de Capone se presentó frente al juez para la resolución de la negociación de la sentencia, el juez hizo algo inusual. El juez James Wilkerson echó un vistazo al acuerdo y lo rechazó. Rechazó la negociación de la sentencia. Y cuando estaban en la sala, Wilkerson le dijo a Capone, no puedes comprar al Tribunal Federal. La carta al IRS no había funcionado. La negociación de la sentencia tampoco. Capone estaba en peligro. Y yo creo que en ese momento Capone se dio cuenta de que las cosas habían cambiado. Y ahora sabía que si lo condenaban tendría que enfrentarse a bastantes años de cárcel en vez de creer que lo condenarían a 3 años. Y que con buena conducta saldría en solo 1 año o algo así. Y que pronto podría volver a Chicago. Unos días después, Frank Wilson recibió una llamada de Mike Malone. Había oído hablar a los hombres de Capone. Capone había ordenado que matasen a Wilson. La reacción de Wilson fue sorprendente. Dictó una orden de arresto contra Capone y salió en busca de los hombres a los que Capone había ordenado matarle. Cuando Capone se enteró de lo de la orden de arresto, canceló el asesinato. Ya estaba metido en bastantes líos. El 5 de junio de 1931, Al Capone fue acusado de 2 cosas: evasión de impuestos y violación de la prohibición. 3 meses después abrió un comedor de beneficencia para la gente de Chicago, la mayoría sin trabajo debido a la Gran Depresión. Casualmente, esto fue justo antes de su juicio por evasión de impuestos, y lo cerró poco después de terminar el juicio. Así que parece que no hay nada mejor que una treta publicitaria para conseguir un poco de publicidad positiva en todos los periódicos, y así poner a la gente de parte de Capone justo antes de que comience el juicio del caso y se empiece a deliberar. Capone pasó el verano previo al juicio en su casa de Lansing, Michigan. Antes de irse ordenó a su banda que hicieran un trabajo. Tenía otro as más bajo la manga. Si funcionaba, no habría forma de que le declarasen culpable. Frank Wilson, agente de los servicios de inteligencia, llegó al juzgado del condado de Chicago el 6 de octubre de 1931 por la mañana temprano. Nadie lo detuvo. Nadie sabía quién era. Elliot Ness también estaba en la sala, pero solo como espectador. Los 2 equipos de agentes federales habían hecho su trabajo. Ness y los intocables presentaron 5.000 acusaciones contra Capone por violación de la prohibición. Frank Wilson y los agentes del IRS citaron a 75 testigos para el caso. Para cuando acabara el juicio, habrían demostrado que Capone había ganado al menos $1 millón en sus 7 años como jefe de la mafia de Chicago. Después de sopesar ambos casos, el juez decidió que el de evasión de impuestos era el más contundente.
Este sería un día glorioso para Wilson, los agentes del IRS y los 6 misteriosos. En el caso de que fuera declarado culpable de evasión de impuestos, Capone se enfrentaría a hasta 34 años de cárcel y una multa de $90.000. Irónicamente, en la calle, la banda de Capone estaba luchando la que será su última batalla en torno a la venta ilegal de alcohol en Chicago. Cuando esta haya acabado, Capone será el único caudillo en pie. Los periódicos publicaron que Capone parecía seguro de sí mismo cuando entró en la sala. Frank Wilson, sentado en la mesa de la defensa, sabía por qué. De alguna manera habían obtenido los nombres de los miembros del jurado. El primer paso para luego sobornarlos, intimidarlos, etcétera, etcétera, etcétera. El agente Mike Malone, aún de incógnito, había informado a Wilson de esto, y Wilson se lo había notificado al juez. Cuando el juez Wilkerson se enteró de esto, decidió cambiar las listas del jurado. Cambió la lista de su sala con la de otro juez y llegó un grupo de gente totalmente nuevo, otros miembros del jurado diferentes. Y esto debió de ser una auténtica sorpresa para Capone y sus hombres, que estaban intentando sobornar al jurado. El juicio de Capone siguió adelante con un nuevo jurado, con el que los periódicos se divirtieron mucho. Parecía cosa de justicia divina que el hábil Al Capone tuviera que ser juzgado por un grupo de campesinos vestidos prácticamente con andrajos. Había 3 pruebas clave: la carta del abogado de Capone estimando los ingresos de Capone en $50.000 al año durante 4 años, y el testimonio de los 2 testigos principales, los cajeros de Capone, Reese y Shanway. Los abogados de Capone parecían haber sido pillados por sorpresa con la acusación de evasión de impuestos. Consiguieron que unos corredores de apuestas testificaran lo mucho que Capone había perdido, pero esto era prácticamente irrelevante. A pesar de todo, Capone mantuvo la compostura, pareciendo casi desinteresado en determinados momentos. Capone no tuvo ninguna reacción visible durante el juicio. Quiero decir, una vez más, esto es lo que pasa cuando eres un gángster. Es parte del trabajo. Siempre van a ir detrás de ti, y en este negocio, sobre todo, es importante no perder los nervios y no demostrar que te han pillado. El resultado del juicio está grabado en la historia. Al Capone fue declarado culpable de evasión de impuestos durante los años 1925, 26 y 27 y de no haber presentado las declaraciones de la renta del 28 y 29. Fue condenado a 11 años de cárcel y una multa de $80.000. Fue la condena por evasión de impuestos más severa jamás imputada. La evasión de impuestos puede parecer un final pobre para uno de los gángsters más crueles de todos los tiempos, pero cumplió su función. O quizás no. El profesor de la Universidad de Nebraska, Dennis Hoffman, posee información secreta que, según él, da un nuevo giro al caso Capone. El profesor Hoffman cree que aunque el caso de la evasión de impuestos era lo bastante sólido como para condenar a Capone, el gobierno tenía otro as bajo la manga, por si acaso. Puede que el caso contra Capone no fuera sobre la violación de la prohibición, pero, según el profesor Hoffman, la administración local había llenado el jurado con un grupo de hombres que estaban totalmente en contra del alcohol. Formaban parte de un sistema instaurado en Chicago mediante el cual se aseguraban de que los vendedores ilegales de alcohol como Capone fuesen a la cárcel sin importar los cargos que se les imputaran. Puede que a los ojos de los periodistas el jurado de Al Capone pareciese formado por simples campesinos, pero en realidad para un vendedor ilegal de alcohol como Capone eran mucho más peligrosos, un grupo de moralistas partidarios de la prohibición. Si eres un gángster importante y vas a ir a juicio, no esperes tener todos los derechos que te garantiza la Constitución. ¿Quién sabía lo del jurado de partidarios de la prohibición en el juicio de Capone y quién no? ¿Acaso lo sabía el juez que rechazó la acusación de violación de la prohibición y aprobó la de evasión de impuestos? ¿El fiscal? ¿Hasta oídos de quién llegó? Estas preguntas todavía no tienen respuesta.
El 24 de octubre de 1931, el reinado de Al Capone en Chicago llegó a su fin. El hombre que tuvo a la ciudad a sus pies durante casi una década iba finalmente a ingresar en prisión. Los periódicos de Chicago celebraron el fin de la era Capone. En una entrevista sobre el juicio, Capone dio un último saludo. No a los agentes del tesoro, Elliot Ness y los intocables, a quienes la historia considerará como sus archienemigos.